Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Janilza, e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para vivir todo esto y mucho más de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros en Ministerio Agua Viva y invitamos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net, donde vamos a tener la página en portugués, español, en inglés. Y feliz 2024, es primer estudio del año. Verdade, Estamos aquí verdade. juntos para escuchar más de la palabra y que a cada día estemos más cerca de Jesús en su carácter, en sus actos y principalmente que nuestros corazones estén inclinados a ese Dios todopoderoso. Aleluia, assim é, assim é. Bueno, estamos aún estudiando alguns temas de la identidad cristiana. Y la semana pasada encerramos o tema testimonio, un tema muy importante. Vamos seguindo. Tenemos más dos temas para estudiar. Hoy vamos a estudiar la santidad. Una identidad muy importante de los cristianos es la santidad. Y muchas veces nos olvidamos de esto y pensamos que la cosa está bien, vamos siguiendo así, que así está bien. Y de verdad no está. Y para traer ese estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos para que pueda traer ese estudio y hablar sobre la santidad, esta identidad cristiana que nosotros tenemos. Bienvenido, mi hermano. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermano Darcy, un abrazo, de verdad. Parece que estás un poco frío allá también. Sí, aquí muy frío, mi hermano. Y bueno, de verdad, qué lindo tema, pero a la vez qué complicado, porque definir la santidad en cuanto a lo que Dios requiere de nosotros es más fácil, pero definir la santidad de Dios, hermano, realmente, hermanos, aquí tenemos un problema. Cuando tratamos de explicar la santidad de Dios, es difícil de explicar. Especialmente porque es muy diferente la santidad de Dios a la santidad que nosotros practicamos, que nosotros conocemos. Podemos empezar, por ejemplo, la santidad es un atributo de Dios, pero es un atributo que está relacionado con todo, con su misericordia, con su gracia, con su poder, con su justicia. Está dentro de todo. Ahora, eh, en hebreo y en griego, estuve buscando por ahí un poquito, tratando de entender esta definición y explicarles, pero lo más cercano que hay en estos dos lenguajes es puro, limpio, sin corrupción, perfección. Esto es en cuanto a la santidad de Dios. Ahora, como vemos aquí en esta pantalla que tienen, esto incluye pureza, perfección y sin pecado. Esto es Dios. Esto es Dios. La santidad de nosotros es muy diferente a la santidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la santidad que conocemos nosotros la justificamos o la podemos entender como un proceso, como una transformación que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo. Ahora, cuando ponemos atención a la santidad de Dios, vemos que es un atributo permanente. Es algo que no pierde Dios, es algo que es siempre en Él. Es su naturaleza, es su esencia, es lo que es Dios. No se puede manchar o contaminar con nada. Ahora, esta santidad, para poder conocerla, para poder entenderla, tenemos que vivirla. Y este es el problema. Hay dos tipos de santidad, hermano. Podríamos dividirlo en dos tipos de santidad, que es la santidad de Dios, que es un atributo permanente. ¿Qué quiero decir con un atributo permanente? Es algo
que Dios siempre ha tenido y siempre tiene, nunca pierde, nunca pierde. Es parte de su naturaleza, parte de su esencia, es lo que es Dios. Y no esto incluye, como lo mencioné hace un momento, su misericordia, su gracia, su amor, su justicia, su perdón, todo, todo va envuelto y todo está sustentado a través de su santidad, a través de su atributo. Eh, Hermano Darcio, yo sé que tú diste una definición en cuanto a la santidad. Antes de comenzar con estos tipos de santidad en cuanto a la santidad de Dios y la santidad que Dios exige al hombre y cómo el hombre ve la santidad por su parte. De verdad, la santidad de Dios es indiscutible, ¿verdad? Es un atributo suyo que nosotros no podemos alcanzar, de verdad no podemos alcanzar. No. Por eso tenemos que estudiar y tener esto como nuestro objetivo de estarnos más cerca de Cristo. De verdad, nosotros no podemos estar cerca de Dios, que tiene un atributo de santidad que es perfecto, si estamos en pecado. La verdad, la definición de santidad no es la definición para Dios, porque para Dios nosotros no vamos a No la conseguir, encontramos. sí, no vamos a conseguir definirlo. No la Jamás. encontramos de un lado, pero podemos traer esta santidad para nosotros. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para traer esa santidad para nosotros? Esta es verdad. Buscamos, andamos lejos del pecado, buscamos seguir más del Señor, buscamos estar más cerca del Señor, buscamos parecernos más con Cristo. Esta es la La definición. definición que tenemos nosotros en el concepto bíblico, Así es, así es. pero para definir la santidad de Dios es muy difícil porque abarca un concepto muy grande y un concepto muy profundo que nosotros realmente no entendemos. Cuando yo estaba viendo esto, hermano, la verdad, por un momento me quedé, ¿qué pasa aquí? Yo creí entender la santidad, créanmelo, hermanos, pero cuando estamos viendo la santidad de Dios, y lo vamos a ver poco a poco, cuando estamos viendo todo lo que envuelve la santidad de Dios, todo lo que es, la verdad nos quedamos lejos de esa respuesta o de esa idea, porque nosotros conocemos el concepto de santidad a través de la Biblia, pero el problema es en nuestras vidas. Lo tomamos de una forma muy ligera. Lo conocemos de una forma o lo interpretamos de una forma muy errónea a lo que realmente es. ¿Qué tan grande es esta santidad? Tenemos un versículo, hermano, en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjense, hermanos, qué tan grande, qué tan inexplicable es la santidad de Dios. Que este pasaje dice que esos cuatro seres no cesaban de decir día y noche: Santo, santo, santo es Dios. Nosotros muchas veces decimos santo, tenemos que ser santos, pero jamás llegamos a santo, santo, santo. Eso quiere decir 3 veces. Es mucho más de lo que nosotros tan siquiera mencionamos. Entonces, así de grande la santidad de Dios que al estar delante de su presencia, estos seres no dejan de decirlo, por lo maravillosa que es, por lo impactante que es, pero también, hermanos, por lo que proyecta, porque esa santidad impregna a lo que está al frente. Esto es lo que hace Jesús. Cuando tú vienes a Jesús, esa santidad pasa a ti.
a través de Cristo Jesús. Nos impregna. El problema es que no la vivimos, que no la entendemos. Como decía hace un momento, hay dos tipos de santidad. Y una es la santidad permanente de Dios, que está presente siempre, no cambia. Un atributo que jamás va a dejar de ser, porque no hay nada que pueda llevar a Dios a dejar de ser santo. Tenemos el otro, permítame, que acá me hice un poquito bolas. Tenemos el otro tipo de santidad, que es la santidad progresiva. ¿Qué es la santidad progresiva? Es el proceso que comienza en el cristiano. Esta es la santidad progresiva. El proceso que comienza en el cristiano. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento comienza una obra en nosotros. En primer lugar, estamos perdonados de nuestros pecados, son lavados con la sangre de Cristo Jesús. Una vez que son lavados con la sangre de Cristo Jesús, eso quiere decir que estamos ya limpios, puros, sin mancha. Además, la palabra de Dios dice, y lo vamos a ver más adelante, que somos ¿qué? Criaturas nuevas. El que está aquí, el que está en Cristo Jesús, es hecho nuevo. Ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Entonces, en Cristo Jesús comienza ese proceso para nosotros. Y esta santidad, como ya lo mencioné, proviene de Jesús. Él es el que nos las da. No es lo que haga yo, no es lo que diga yo, no es cómo viva yo. Cuenta mucho y Dios exige que yo me prepare, que yo estudie, que obedezca su palabra, que viva su palabra. Pero si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si Él no es tu Señor y Salvador, si aún no lo has aceptado, por más que leas la Biblia, por más que hagas, jamás vas a acercarte un poco a esta santidad progresiva y jamás vas a conocer realmente la santidad. ¿Por qué? Porque para poder tener esa santidad se necesita ser perdonado por Cristo Jesús. Y la única forma de ser perdonado es a través de la sangre de Cristo Jesús. Recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Como le dije hace un momento, la santidad cristiana comienza al ser nuevas criaturas en Cristo. Tenemos un pasaje, hermano, y enseguida te permito. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Wow. Este es el proceso, hermanos. Dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas hechas nuevas. Somos una hechura nueva de Dios. Limpios, sin mancha, sin pecado. Esto es lo que quiere Dios, que mantengamos esa esencia. Esto es lo que Dios nos ha dado. Ahora, es muy difícil mantenernos en este estado, en esta esencia. ¿Por qué? Porque, bueno, otra vez, luchamos constantemente con el pecado, vivimos en un mundo caído, pero aparte de esto, no conocemos tanto o no nos hemos entregado, consagrado en totalidad para obedecer a Dios en todo lo que dice su palabra. Aún así, creo, hermano Darcio, que seguiríamos teniendo problemas para vivir una vida de santificación como Dios espera. Y de verdad, este versículo hace un resumen muy fuerte de lo que debería ser la santidad para usted y para mí. Vemos muchos cristianos que dicen, no, ¿sabe qué? Yo nací así, yo voy a vivir así, yo no cambio, yo no tengo transformación, yo no puedo. De verdad, si esto pasa en su vida o en la vida de alguien, usted tiene que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, levanta su mano derecha, acepta a Jesús, porque en Cristo Jesús usted es una nueva criatura. Sí, las cosas viejas se pasaron. Aunque usted ya esté viejo, así como yo, blanquito, no importa. Se pasó. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, usted es una nueva criatura.
Y esta nueva naturaleza que Dios quiere dar a usted y a mí depende de mi disposición. Mi disposición de quererla, de seguirla y de hacerla. No, porque sabe, yo no estoy de acuerdo. Mira, usted no tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Usted tiene que aceptarla. Acéptala y ahí vamos. Ahora es importante esto, hermano, porque en este pasaje nos está diciendo no solamente que todo es hecho nuevo, nos está diciendo también que ya tenemos esa naturaleza, esa santidad de parte de Dios, porque al limpiarnos de pecado, al hacernos nuevas criaturas, al borrar todo, tenemos una nueva personalidad, una nueva esencia, una nueva naturaleza. Ahora, este es el problema, que muchas veces nosotros queremos justificarnos diciendo, bueno, es un proceso, toma tiempo. Es cierto, es un proceso que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero tenemos que comenzar a vivir esa naturaleza espiritual, esa vida espiritual que nos ha sido dada en Cristo Jesús. No tenemos que esperar a mañana. Tan pronto tengamos ese entendimiento de lo que Dios ha hecho, nuestra vida tiene que ser consagrada a Dios, porque esa es la otra parte de la santidad. No puede haber santidad sin consagración y no puede haber consagración sin santidad. Entonces, hermano, creo que tenemos mucho que pensar, unidos, Sí, una cosa está unida a la otra. unida a la otra, no se puede. No se puede. Usted habló de una palabra que me gusta mucho, que es la palabra transformación. Y usted no habló, mira, te digo una palabra que a mi hermano le gusta mucho. Siempre lo Transformación. hago. Sí, pero muchas veces nosotros somos sinvergüenzas. De verdad. Porque esto es un proceso y el proceso de transformación es muy lento. Depende. No depende de Dios, no depende de lo Espíritu Santo, depende de usted y de mí. O sea, si yo soy un sinvergüenza, sí, porque yo voy a esperar que Dios transforme mi vida. Esto no va a pasar. Usted Bueno, tiene que caminar, ¿verdad? Dios ya la ha transformado. De acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 5:17, el que está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Dios ya nos transformó. El problema es, Sí, estoy en Cristo, ¿verdad? el problema es ese, que no, ahora, el otro problema grande que tenemos, hermanos, es que nosotros queremos ver los cambios de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que yo veo. Pero este no es lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito definido y tiene una línea en la cual tenemos que vivir. Y esta línea tiene que ser espiritual. No se puede de otra manera. Tenemos otro pasaje, hermano. Te adelanto un poquito. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Creo que más claro ya no se puede, hermanos. Más claro ya no se puede. ¿Qué es lo que se tiene que tener? Tenemos que empezar a vivir esa vida espiritual. Ahora, si vivimos esa vida espiritual, entonces andamos espiritualmente. ¿Qué significa andar espiritualmente? Andar espiritualmente, hermano, significa hacer todo para la honra y gloria de Dios. Mi mente, lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo vivo, lo que yo digo, todo tiene que alabar y glorificar a Dios. Todo tiene que ser para agradar a Dios. Mi vida en totalidad. Mi relación con los demás, mi relación con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, inclusive mi cuidado, mi amor y mi preocupación por los demás, aún por aquellos que no están de acuerdo conmigo. Ahora, todo esto tiene que ser para buscar lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es, como dijo el hermano, transformarnos.
con un propósito. El propósito es predicar su palabra, enseñar su palabra. Pero para poder hacer esto que es tan precioso, tan hermoso, necesitamos estar santificados para Dios, vivir una vida espiritual. Una vida espiritual donde no haga lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Donde no vea las cosas como yo quiero, sino como Dios me las muestra. Que no haga yo los cambios en mí, que Dios los haga. Y podemos hablar mucho en cuanto a esta vida espiritual, pero hay otra forma de entender la santidad, hermanos, y es a través de la consagración. Como decíamos hace un momento, la consagración y la santidad es algo que va unido. Me gustó esa cadena que hiciste, hermano Darcio, de unión. Porque la consagración es el resultado final de la santidad. Cuando nosotros vivimos en santidad, realmente nos consagramos a Dios. Entonces, si yo estoy consagrado a Dios, ese es un reflejo de que yo estoy viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque cuando uno se consagra a Dios, busca agradar a Dios en todo sentido. Busca vivir para Dios solamente. Dios es el único importante en mi vida. No existe nada más que Dios y mi deseo es adorarle. No sé si tienes que hablar algo en cuanto al resultado final, hermano, de la santidad, que es la consagración para mí. De verdad, no, hermano, de verdad esto es la cadena, ¿verdad? Es una cadena y uno depende de lo otro. Por eso nosotros no podemos tener santidad sin santificación, sin consagración, sin comunión y sin tener una relación con Dios. Yo no puedo tener una relación con Dios y seguir siendo la misma persona. No se puede. No se puede, ¿no? Tiene que haber un cambio. ¿Por qué tiene que haber un cambio, hermano? Porque es una vida espiritual y la vida espiritual está relacionada a todo. A todo. A mi adoración, a mi oración, a mi comunión, a mi tiempo con Dios, a mi tiempo con mis hermanos. Ahora, la santidad en el Antiguo Testamento, vamos a ver algo de la santidad en el Antiguo Testamento. Era un proceso donde que se consagraban personas u objetos para servir a Dios. Había un proceso. Este se santificaba a través de usar aceite, a través de dedicar a Dios. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito era que dichos utensilios o dichas personas vivieran una vida de santidad delante de Dios, se consagraran a Dios, entregaran por completo a Dios. En el caso de los utensilios eran santificados y eran puestos en el templo de Dios. Tenían un uso específico. Esto es importante, fíjate, porque estamos hablando de algo que se santificaba con un uso específico. Y ese uso específico era para las ofrendas, los sacrificios que se hacían para Dios. Esto es, hermanos, la santidad nos tiene que llevar a consagrar mi vida a Dios, a entregar mi vida a Dios, a ofrendar mi vida a Dios. Que yo pueda ser como estos objetos, llegar a la presencia de Dios y estar ahí siempre. No tener temor, no tener miedo. ¿Por qué he pecado? ¿Por qué he fallado? No, porque no existe eso en mi vida. Porque ya he entendido que el resultado de lo que Cristo Jesús hizo en mí es santificarme para Dios. Entonces, hay un pasaje y después me gustaría tu comentario en Éxodo 40, versículos 9 y 11, hermanos. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás
el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y este era el proceso, hermanos, en el Antiguo Testamento para poder santificar las cosas para Dios. En cierta forma era dedicarlas a Dios solamente para el único uso exclusivo de adorar y glorificar a Dios. Entonces las dejaban aparte de todo, tenían un lugar especial. Y solamente las personas que estaban santificadas, en este caso los sacerdotes, que se purificaban, podían tener acceso a estos utensilios. Entonces esto nos habla de la seriedad que es la santidad, de lo que implica. No es simplemente decir, ya soy perdonado y puedo hacer lo que quiera. No, va más allá. Es mantenerte limpio. Es mantenerte santo. Porque ya has sido limpiado, ya has sido perdonado. Ahora, el versículo 10, ungirás también el altar del holocausto. El altar donde se ofrecía el sacrificio tenía que ser bendecido. Los utensilios, se santificaba el altar. Y dice, y será altar santísimo, santo, santificado para Dios, especial para Dios. Esto es lo riguroso que es Dios en cuanto a la santidad. Hay una exigencia, y una exigencia muy grande. Una exigencia que nosotros, la verdad, muchas veces tenemos por poco. Tenemos por poco. ¿Por qué? Porque la excusa de, bueno, soy nuevo en el evangelio o estoy en transformación o Dios me está cambiando poco a poco o estoy aprendiendo apenas la palabra de Dios. Como decía el hermano Darcio, nos falta iniciativa, nos falta querer, porque de parte de Dios ya está. Entonces, este proceso, hermano Darcio, me parece que es muy riguroso, pero a la vez es muy especial en cuanto a estos utensilios y al altar y a la mesa del holocausto para poder ofrecer sacrificios a Dios, para poder ofrecer ofrendas a Dios. Imagínate, hermano Darcio, si esto lo hace con los utensilios, si esto lo hace con el altar, que podríamos llamar en ciertas formas son solamente instrumentos, ¿qué no está haciendo con tu vida o mi vida, hermano Darcio? La verdad, si los utensilios son importantes, imagina mi vida y tu vida. Fíjate que él dice acá, y tomarás el aceite de la unción, un aceite separado, un aceite Especial. especial, y ungirás, y pondrás la marca de él. Mucha gente quiere traer esto para los días de hoy. Yo no tengo ningún problema y usted ungir las cosas, yo no tengo ningún problema con eso, pero la verdadera unción viene del Señor Jesucristo. Ya la tenemos. Él es, ¿verdad? Él es lo verdadero aceite sobre nuestras vidas. Ahora, si tenía todo este cuidado con las cosas, muchas veces yo pienso que nosotros no valoramos tanto el sacrificio de Cristo. No. Valoramos tanto la importancia que Dios da a usted y a mí para mandar a Jesús venir para morir por nosotros. No damos tanta importancia porque vemos aquí en el Antiguo Testamento para servir en el templo las cosas, no eran las personas, las cosas tenían que ser separadas. Tenían que ser Santificadas. consagradas, santificadas, tenían que ser exclusivas. Esta es la palabra, esa es la clave.
exclusiva para alabar al Señor. Usted y yo somos exclusivos. Pero pastor, esto es muy difícil. Sí, es difícil para los flojos, ¿verdad? No para los cristianos. Nosotros que somos cristianos no somos flojos. Nosotros vamos adelante porque tenemos en nuestra vida lo Espíritu Santo, que nos va a direccionar, que nos va a fortalecer, que nos va a echar ganas en nuestra vida, pero yo tengo que quererlo. Creo que este es el problema, hermano, que todos nos ponemos a pensar en cuanto al milagro que Cristo Jesús ha hecho en nosotros a través de la salvación, a través de su sacrificio, pero siempre hay la excusa que, bueno, todavía no me sé la Biblia, todavía no aprendo a orar, todavía no me gusta mucho ir a la iglesia, no me gusta mucho esto, y empezamos haciendo una mezcla entre la vida espiritual y la vida carnal que tenemos. Es difícil de separarla, es difícil, pero es difícil porque nosotros no queremos, porque nosotros no queremos dejar todo aquello que no agrada a Dios. Estos utensilios eran dejados delante de la presencia de Dios en el altar santísimo, donde estaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Estaban siempre ahí, no eran removidos. Esto es lo que hizo Cristo Jesús. Ese aceite nos limpió, nos purificó, nos puso delante de la presencia de Dios. Pero yo quiero moverme. Y cuando yo me muevo de la presencia de Dios, es cuando viene el pecado, cuando viene la desobediencia, cuando viene la contaminación, cuando pierdo esa santidad. Esto es importante. Tenemos que estar dentro de la presencia de Dios, dentro de la santidad de Dios, para poder ser transformados, para poder consagrarnos. Ahora, la santidad de Dios, la santidad es exigida por Dios, hermano. No es algo que nosotros tengamos una opción. Si tú estás en Cristo, Dios te exige que seas santo. Nos exige que seamos santos. Porque ya hemos sido, como lo hemos dicho una y otra, santificados en Cristo. Cristo nos hace partícipes de la santidad de Dios. Y debemos ser, ¿qué? Como Cristo. Debemos ser como Cristo. Esto es muy importante. Hay un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, hermanos. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Imagínate, hermano. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, agrega algo más, y esto es muy importante. En toda vuestra manera de vivir. No está diciendo sean solamente santos los domingos. Sean solamente santos cuando van a leer la Biblia, cuando van a orar. No solamente sean santos cuando están viendo al hermano Darcio o cuando están reunidos con los hermanos. No solamente sean santos cuando se encuentren a otro hermano en la calle. No, dice en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa toda? Toda. Todo lo que es tu vida, hermano, hermana. En todos los sentidos. Ya lo hemos explicado. En tu relación con los demás, en tu comunión, en tu forma de tratar a los demás. Esa es la santidad que Dios quiere. Una santidad permanente, no una santidad progresiva como la que estamos teniendo. Porque Dios ya nos dio esa santidad. Entonces, el pensar en una santidad progresiva es hacer a un lado la santidad que Dios quiere que tengamos. No es un proceso, es algo que ya hizo el Señor Jesús. Ya nos santificó con su sangre, nos purificó. Entonces, si ya me purificó, si ya me santificó, ahora yo tengo que vivir de esa manera, porque es lo que Dios está exigiendo. Es lo que dice el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 16, muy importante, porque escrito está, fíjate lo que dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermano, no hay opción. La santidad requiere un sacrificio personal. Requiere que la entendamos en totalidad para poder vivirla. Ahora, para poder vivir yo en santidad, es necesario quitar todo aquello que nos separa de Dios. Ya lo hablamos en un momento. Es tener una comunión con Dios. Esta es otra parte importante, hermano Darcio. Tener una comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener una comunión con Dios? Ya lo hemos dicho a través de la oración, a través de la lectura, pero muy importante, a través de nuestra vida, aceptando y haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, es necesario mantenernos en Dios, porque solamente así vamos a poder vivir la santidad que Dios espera. Hay un pasaje que me gusta a mí mucho, hermano Darcio, y creo que lo conoces tú muy bien, que es Éxodos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dijo, no te acerques a tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el pasaje en Éxodos donde Moisés está en el desierto y de pronto ve una zarza ardiente y él se acerca por curiosidad. Entonces, cuando se acerca, hay una voz que le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No sé si te has preguntado alguna vez, hermano Darcy, pero ¿qué tenía que ver el calzado? Simplemente era una prenda que servía para tapar los pies. ¿Por qué Dios exige a Moisés que se quite el calzado? Él lo Cuando hace, estaba pensando, él, cuando él estaba lo, ha- pensando, él lo hace en el sentido de tener un contacto directo con Moisés. cuando yo me empecé pensando en esto hace años, la primera vez cuando vi este pasaje, la primera pregunta que vino a mí fue, espérame, pero los zapatos, ¿qué tienen que ver? Si el pecado está en Moisés, si el pecado está en nosotros, los zapatos, ¿qué tienen que ver? Ahora, cuando Dios me lo reveló, lo que pasa es que los zapatos no permitían que Moisés entrara dentro de la santidad de Dios. Los zapatos no permitían que Moisés tocara, viviera esa santidad al estar a la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado impide ese contacto de nosotros con la santidad de Dios, con la presencia de Dios. Ahora, si vemos, era tierra donde se presentó. Era tierra, dice la tierra es santa. Pero si vemos en la tierra hay todo tipo de cosas. Sí. Los zapatos igual, entonces, ¿qué diferencia había? Tenemos que ver exactamente el mensaje es este, que Dios quería que Moisés estuviera en su santidad, que la sintiera, que la pudiera vivir, porque solamente así se podía consagrar. Y fue lo que hizo Moisés. Ahora, la respuesta o lo que sigue en el versículo 6 es maravilloso, la revelación que le hace. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el problema, hermanos. Este es todo el problema nuestro, que nosotros no tenemos temor de Dios, que nosotros nos acercamos
como si nada delante de la presencia de Dios, sin humillarnos, sin examinarnos, sin confesar nuestros pecados. Nos creemos tan justos. ¿Por qué? Porque yo no me peleo con nadie, porque yo no digo groserías, porque yo leo la Biblia, porque yo voy el domingo a la iglesia, porque yo hago esto, hago aquello. Y esto, a mi punto de vista, ya me da las credenciales para presentarme delante de la presencia de Dios y decir, hey, ¿qué estoy bien. Mira lo que hizo Moisés. Se cubrió su rostro. Tuvo miedo mirar a Dios por su resplandor, por su belleza, por su majestad, por su santidad. Nosotros no podemos estar delante de la presencia de Dios con ese pecado, porque esa pureza, esa santidad de Dios nos cega o debería cegarnos. Pero nos creemos tan justos que nos acercamos tan ligeramente al trono de Dios y comenzamos a orar, y comenzamos a alabar y comenzamos a glorificar a Dios. No estamos agradando a Dios. Es difícil, hermano Darcio. De verdad, hoy nosotros tenemos un concepto muy diferente de Dios. Uh-huh. Lo creemos que sea como nosotros somos amigos, Carlos y yo, hermanos, amigos, que podemos hablar y podemos, sí, tenemos la amistad de Dios, pero muchas veces nosotros no tenemos el respeto a Dios. No ponemos Dios como un ser santo, un ser puro, y pensamos que en nuestra vida, así como la tenemos, podemos hacer lo que queremos. Y de verdad, no es así que funciona. Por eso te digo que mucha gente va a tener sorpresas cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Porque el temor no está dentro de nosotros. No tenemos este temor, no es miedo, es temor de respeto a Él. Claro. Crea que mucha gente va a tener sorpresas y pensarían que estarían bien con Dios y Dios te va a decir, aléjate de mí Aléjate. porque jamás te conocí, jamás te conocí. Yo Entonces, quiero, es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero pastor, parece que usted quiere dejar las cosas peores de lo que son. No, queremos traer la verdad. queremos dejarlas claras y como la Biblia realmente lo dice. Así es, hermano. Hay un pasaje último que quiero compartir, no lo tienes tú, pero será para la próxima semana. Pero quiero que meditemos en esto, que es Romanos capítulo 12, versículo 1. Creo que aquí ya nos metimos en problemas, hermano, con este pasaje. Dice, así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, Y agradable. agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nuestra vida. Ese versículo empieza con rogos. Rogar es pedir con mucha fuerza. Bueno, La verdad nos Pablo, vamos a meter en problemas, mi hermano. Pablo lo hace de una manera muy suavecita, pero en realidad lo que nos está diciendo dice que presentéis su cuerpo en un sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, que agrade. El otro pasaje que habíamos dicho es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en toda. No está diciendo solamente en un poco, no. Sean santos en toda su manera de vivir, que es lo que dice, creo que fue Corintios.
Segunda Estaba de buscando. Corintios Segunda de Corintios, correcto. 5, Dice 17. que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, toda. Y acá, el capítulo 12, versículo 1 de Romanos, dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que, hermanos, si no estamos viviendo de esta manera, no estamos viviendo en santidad. Y De si no verdad, estamos viviendo, de verdad es un tema muy intenso. La verdad, hermano, yo pienso que todos los temas que vivimos hasta ahora, que aprendemos, que estudiamos, son muy intensos, ¿verdad? claro, porque todos requieren un sacrificio y ese sacrificio es ofrendar mi vida a Dios. Así como Cristo ofrendó su vida por nosotros, dio su vida por nosotros, lo que Dios está esperando es que nosotros demos nuestra vida en cambio a Dios. Porque es esto lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Es la única forma de vivir esa santidad y esa vida espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, la semana que entra vamos a tener la continuación y vamos a hablarla un poquito más en cómo lograr esa santidad. O Pero sea, no la solamente, próxima semana seguimos la no parte 2, solamente, ¿verdad? no solamente cómo lograrla, es cómo mostrarla sin hablarla. Que la gente pueda ver esa santidad en mí y que Dios se agrade de mi vida. Entonces va a estar interesante el próximo tema. Al Sí. igual que todos, decimos hermanos. Ok, mis hermanos. Gracias, Carlos, por ese estudio y que podamos vivir esta semana, empezar a vivir esta santidad que el Señor tiene para nosotros. De verdad, eh, eh, que podamos no solamente aprender de la palabra, mas que podamos vivirla. Estamos empezando un nuevo año, estamos empezando nuevos propósitos, nuevas dificultades, todas cosas nuevas, ¿verdad? Pero que podamos poner en la lista, en el topo de la lista, nuestra santidad para este próximo año. Amén. Los esperamos en el domingo, que vamos a tener la primera Santa Cena del año, ¿verdad? Así es. Están todos invitados. Usted es nuestro invitado, venga con nosotros, prepare ahí sus elementos, aquel que va a representar el cuerpo y aquel que va a representar la sangre de Cristo, y vamos a participar juntos en nombre de Jesús. Más una vez, Carlos, gracias por estar con nosotros, nos ayudando, que eso es muy bello, ¿verdad? Como hermanos, aunque sea mexicano, que se puede hacer, no todo de perfecto, ¿verdad, Carlos? Es la bendición que te tocó, hermano. Pero hermanos, de verdad, un abrazo a todos, un saludo, que Dios me los bendiga y sigan orando por nosotros para que Dios nos ayude y podamos compartir su palabra cada día más y más. En nombre de Jesús. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo domingo en nombre de Jesús. Dios te bendiga.